Se nos da el vector A en forma de componente, y se nos pide que busquemos la magnitud del vector A. A veces verás el símbolo de magnitud expresado así, así como así, con par de barras paralelas. Cuando tenemos un vector en forma de componente, o esta forma aquí, para encontrar la magnitud o longitud, usamos esta fórmula aquí, que es solo una extensión de la fórmula de distancia que usamos en dos dimensiones. La magnitud del vector v es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, donde a, b y c son los componentes x, y z del vector. Sin embargo, antes de encontrar la magnitud del vector A, echemos un vistazo a la gráfica del vector A en el espacio. Nuevamente, debido a que está en forma de componente, el punto inicial estará en el origen, el punto terminal estará en el punto 2, menos 4, 6. Aquí está la gráfica del vector A. Observe cómo el punto inicial está en el origen, y cuando encontramos la magnitud de este vector, estamos determinando la longitud de este vector desde el punto inicial, en el origen al punto terminal aquí. Entonces, la magnitud del vector A será igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más negativo 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces esto nos daría la raíz cuadrada de 4 más 16 más 36. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de 20 más 36 son 56. Deberíamos simplificar esto porque queremos encontrar el cuadrado perfecto, factores de 56. Si no podemos simplemente mirar esto para determinar los factores cuadrados perfectos, siempre podemos encontrar la factorización prima de 56. 56 es igual a 8 por 7, y 8 es igual a 4 por 2. 7 es primo, 2 es primo y 4 es igual a 2 por 2. Entonces la factorización prima de 56 serían 3 factores de 2 y un factor de 7. Cada vez que tenemos dos factores iguales, tenemos un factor cuadrado perfecto. Observe 2 al cuadrado, o 4, es un factor cuadrado perfecto de 56 y, por lo tanto, esto se simplifica. Si la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, o el cuadrado de 4, es igual a 2, entonces esto se simplifica a 2 raíz cuadrada 14. También obtengamos una aproximación decimal para este valor. Entonces 2 raíz cuadrada 14 es aproximadamente 7.4833. También podemos verificar para asegurarnos de que hemos simplificado esto correctamente usando la calculadora para asegurarnos de que la raíz cuadrada de 56 también nos dé la misma aproximación decimal. Sigamos adelante y hagámoslo también. Entonces la raíz cuadrada 56 nos da la misma aproximación decimal. Ahora, a menos que la tarea indique redondear, deberíamos dar la magnitud exacta, que sería 2 raíces cuadradas de 14. Espero que hayas encontrado esto útil.